qué? Había un niño y llega corriendo y le dice a un vendedor que estaba ahí, ¿me da una lata de cerveza, por favor? Y el otro sigue haciendo sus cosas. ¡Hey! ¿Me da una lata de cerveza, por favor? Viene y dice, no me grites que no estoy sordo. ¿Cuántas galletas quieres? No, espero que hoy, como alguien dijo por ahí, dijo cuando estábamos orando, que Señor, hoy vamos a entender más el mensaje de Dios, porque va a ser en español. Ojalá que no solamente entiendas más, pero que entiendas mucho, mucho más y que lo obedezcas, amén. Porque cuando Dios nos habla, Él espera obediencia. Así que el título del sermón esta noche es Jesús es el Señor, amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 10 y verso número 9. Cuando estén ahí me dicen amén. Tienen 2 segundos para llegar ahí. Dice la Biblia en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es una escritura que muchas iglesias falsas usan para decir que si tú solamente dices que Jesús es el Señor, ya eres salvo. Si tú solamente crees que realmente la resurrección ocurrió, ya eres salvo. Y eso es una mentira. El día de hoy vamos a aprender qué es ser salvo y cómo una persona puede salvarse. Amén. Vamos a aprender o a recordar cómo una persona puede mantenerse salvo. Y también vamos a aprender cómo podemos crecer espiritualmente. Amén. Porque ese es el plan de Dios. Amén. Bueno, número 1, vamos a ver qué significa la palabra confesar. Si la palabra de Dios no dice que si tú repites como loro que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero dice que si tú confiesas. ¿Qué es una confesión? Una confesión es algo que sale del corazón. No solamente es algo que tú dices, pero es algo que está en tu corazón. Si cuando una persona dice, Jesús es mi Señor, lo que eso significa es que desde ese momento esa persona le está dando el trono de su corazón a Jesús. Que ahora Jesús es el dueño de su vida. Que ahora Jesús es el que va a decir qué es lo que esa persona va a hacer o no hacer. Que ya no importa cómo se siente o cómo se sienta o si no se sienta y está parado. El punto es que una persona cuando va a tomar una decisión, ya no le va a preguntar a su suegra, a su mamá, a su esposa, a sus ideas o a lo que dijo alguien en la televisión. Pero ahora va a decir, ¿qué quiere Jesús que yo haga? Amén. ¿Por qué? Porque Jesús es mi Señor. Amén. Él es mi dueño. Él es el que manda ahora en mi vida, ya no soy yo. Vamos, Víctor. Esto es muy importante porque como todos ustedes saben, nosotros nos gusta ser el Señor. ¿Se han oído eso como el Señor de la casa? Cuando Ricardo llega a la casa, pues Vanessa le saca sus pantuflas. Ya llegó el Señor de la casa. Y nosotros nos gusta, sentirnos bien, halagarnos a nosotros mismos. Queremos hacer nuestra vida de acuerdo a como nosotros queremos. De hecho, todas las personas tratan de hacer muchas cosas, pero lo tratan de hacer de acuerdo a como ellos piensan que está bien. Ellos son su Señor. Entonces mucha gente dice, mira, por favor, no te metas en mi vida. ¿Has oído eso? Sí. ¡Déjame vivir mi vida! Es algo muy común. Yo crié 10 hijos. Todos me lo dijeron cuando estaban en su etapa de
preteens y teenagers. Ay, ay, ay. Déjame vivir mi vida. ¿No? Y ahora que ya los dejé vivir su vida, ahora dicen, ay papá, tenías razón. Solo tenemos que entender qué significa confesar que Jesús es tu Señor. Amén. Porque eso es lo que una persona hace, esa confesión en su corazón antes de que se bautice. Amén. Sí. Ahora, y ya expliqué un poco qué es el Señor, pero realmente tenemos que entender. No es solamente decir Jesús es el Señor, pero ¿es Jesús tu Señor? Porque eso es lo importante. Si Jesús es tu Señor, entonces Él te va a salvar. Él es tu Salvador. Pero si Él no es tu Señor, entonces Él no es tu Salvador. Amén. Ahora, decimos que la salvación es gratuita. Y es verdad. Es gratuita para nosotros. Pero para Jesús no fue gratis. Sí. Él tuvo que pagar con todo lo que tenía, incluso su vida. So, Él pagó con su sangre. So, no fue gratis para Él. Pero para nosotros es gratis porque nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados. Solamente tenemos que hacerlo a Él, nuestro Señor. Lo cual significa que ahora nosotros le vamos a obedecer a Él. Amén. La Biblia dice en Efesios 2:8. Si quieres ir ahí, ve ahí. Y si no, apúntalo. Y si quieres ir ahí, pues ahí me alcanzas. Efesios capítulo 2 y verso 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es el regalo de Dios. Si la salvación es por gracia, es gratis, es un regalo que Dios nos da. Amén. ¿Te gustan los regalos? Claro. Pues es el mejor regalo que una persona puede recibir, la salvación de su alma, el perdón de sus pecados. Pero dice aquí que viene a través de la fe, mediante la fe. ¿Qué significa eso? La fe es el vehículo, es el puente por el cual esa persona puede recibir esa gracia. Si no hay fe, no hay gracia. Si no hay ese puente, no viene nada. Es como si tú tienes un garrafón allá lleno de agua y hay una pipa, un tubo que viene hacia ti. Entonces, ese tubo, le abres la llave y sale el agua. Esa es la gracia. Pero si no hay tubo, puede ser mucha la gracia, pero no vas a recibir nada. Amén. Solo el hecho que tú pongas el tubo no quiere decir que pagaste por el agua. ¿Sí me explico? Que mucha gente alega y dice, no, es que la salvación es por gracia, yo no tengo que hacer nada. Wow. La salvación es por gracia, pero es mediante la fe. Y la fe sin obras es muerta. De tal manera que necesitamos esa fe para que por medio de esa fe recibamos la gracia, recibamos el regalo de Dios. Vamos, hermano. Amén. Punto número 1. ¿Qué es ser salvo? ¿Y cómo una persona se puede salvar? Amén. Bueno, la salvación es simple y sencillamente el perdón de tus pecados. El pecado es lo que causa la muerte. No solamente física, pero espiritual. Es la consecuencia de nuestro pecado. El hecho que morimos físicamente y morimos espiritualmente. Nos separamos de Dios. La muerte es simplemente una separación. La muerte no es una destrucción o desaparición de algo. Vamos a entender qué es la muerte. Amén. Cuando una persona se muere, tú ves su cuerpo ahí, pero la persona ya no está ahí. Sí. Ahora, ese cuerpo que murió, si tú lo analizas con un microscopio, tiene vida. De hecho, si lo dejas ahí, empiezan a salir gusanitos y palomitas y moscos y muchas bacterias. Ahí adentro hay vida. Ese cuerpo no está muerto. Entonces, ¿a qué le llamamos muerte? Wow. La muerte es simplemente la separación del espíritu y la carne. Wow. La muerte es cuando el chofer del auto se sale del auto, el auto está muerto. Porque no puede ir a ningún lado. Sí. Hasta que el chofer se mete y prende el carro. Sí. Entonces la muerte es cuando tú te sales de tu cuerpo Wow. y ya no estás ahí.
la muerte. Vamos. Y eso es lo que pasa, es la muerte física. Pero luego el espíritu, cuando está separado de Dios, está muerto, porque Dios es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. So, si una persona está separada del Señor, está muerto espiritualmente. Cuando está unido a Jesús, que Él es la vida, está vivo espiritualmente. Amén. So, todos los bebés cuando nacen con esa comunión con Dios. Están en total unión con Dios. Por eso Jesús dijo, nosotros tenemos que tener el corazón de un niño. Muchos de nosotros queremos que los niños tengan nuestro corazón. Qué error tan grande. Nosotros tenemos que ser como ellos, no ellos como nosotros. Pero cuando ese niño crece y empieza a ver qué está bien y qué está mal, y es atraído por el mal, y decide hacer lo que sabe que está mal, eso es lo que se llama pecado. Es una acción consciente de desobediencia a Dios. Y esa acción consciente de desobediencia a Dios que llamamos pecado es lo que separa a una persona de Dios. Todo su espíritu está muerto, separado de la vida. Y cuando una persona recibe el perdón de sus pecados, esa persona ya no hay nada que lo separe de Dios. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y ahora esa persona puede estar unida con Dios otra vez. Amén. Por eso Jesús dice que nosotros recibimos el Espíritu Santo cuando nos bautizamos. Amén. Y Pedro lo repitió. Ahora, vamos a leer una escritura en Mateo 28 y verso 18. Vamos a ver cuál es el plan de salvación. O sea, el plan que Jesús hizo para salvar el mundo, para salvar el mayor número de personas posible. Amén. Jesús es el Señor. Cuando nosotros leímos la escritura de Moisés, dice que el Señor le dijo a Moisés. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que Dios le dijo a Moisés. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Y Jesús vino a este mundo y tomó un cuerpo como el nuestro para, número uno, enseñarnos cómo debemos vivir para agradarle a Dios. Y número dos, para ir y ofrecer un sacrificio en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Pero una vez hecho eso, dijo que ya me voy al cielo con mi Padre otra vez. Pero ahora les voy a decir cuál es el plan para salvar este mundo. Y dice aquí en Mateo 28, 18, dice, Jesús se acercó entonces a ellos. ¿Quiénes son ellos? Sus discípulos. Amén. Las personas que habían estado con Él 3 años y medio, comiendo con Él, durmiendo con Él, caminando de aldea en aldea, viendo milagros y recibiendo las enseñanzas de Jesús. Amén. Él los hizo sus discípulos. Dice, les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bueno, antes de que Jesús viniera, Confucio en la China tenía sus discípulos. Juan el Bautista, antes de que Jesús empezara su ministerio, él ya tenía sus discípulos. Un discípulo simplemente es un seguidor, un imitador, alguien que quiere llegar a ser como su maestro. Por ejemplo, si tú eres jardinero y tú eres bueno
Esos buenos jardineros. Sí, porque hay buenos y hay malos. Yo me doy cuenta cuando hacen la rayita de la que va a la orilla del pasto, ¿no? Hay unos que van así y parece como que no ven, pero va derechita. Hay otros que... Bueno, cuando tú eres bueno, tú haces tu trabajo excelente. Amén. Entonces, si tú eres bueno, viene un muchacho de México y dice, hey, yo quiero aprender, yo quiero ser un jardinero así como tú. ¿Es ok? Pues vas a ser mi discípulo. Vente, te espero mañana, vienes temprano, a las 6 nos vamos y tráete tus botas de trabajo y tu sombrero. Ok. Y llega el cuate de guaraches y sin sombrero. Entonces el jardinero le va a decir, ¿sabes qué? Tú no puedes ser mi discípulo. Necesito que te pongas tus botas de trabajo y tu sombrero. Así que te espero mañana. Sí, él pone sus condiciones. Como alguien que trabaja en la cocina, trae zapatos antiderrapantes. ¿Verdad? Y así. Jesús hizo lo mismo. Él hizo sus discípulos, pero él les puso condición. Dijo, si tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y si no, no puedes ser mi discípulo. Pero un discípulo es alguien que va siguiendo ahí a su maestro, el jardinero, y se fija cómo le hace, y aprende, y día tras día lo imita hasta que llega a ser como él o mejor. Como Jesús dijo, ustedes van a hacer cosas mejores que yo. Entonces, ese es un discípulo, un imitador. Los discípulos de Jesús habían ya imitado a Jesús por 3 años y medio. Y ahora dice, yo ya me voy. Así que les encargo que vayan y hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Vayan y agarren a un Pedro, a un Santiago, a un Andrés, y van y le enseñan a que los imite a ustedes, para que sean como yo. Y dice, después de eso, después de que ustedes los hagan discípulos, los bauticen. Pero hay algo muy importante aquí. Dice que vayan a todas las naciones. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros a veces nos quejamos es de que, no, pues es que pues queremos un servicio en español todos los domingos. ¿No es cierto? Sí, ¿cuándo vamos a tener un servicio en español? No, pues no sé, pues es que tal vez para el año que entra. No manches. ¿Por qué no este domingo? Dice, pues es que, dicen a Aarón, ¿y por qué Aarón? Pues es que nomás son 3 ustedes. ¿Cómo van a tener un servicio 3? Hermanos, aquí estamos de todas las regiones. La razón que no hay un servicio en español es porque nosotros mismos tenemos la culpa porque no crecemos. ¿Qué pasa con tu hijo? Se dice, hey papi, necesito que me compres zapatos, y tú ves y dice, tiene 3 pares de zapatos, están casi nuevos y eso estamos. No, amigo, pues ahorita no hay dinero. Ya ves, Víctor está con el especial y todo. Después. Pero ¿qué pasaría si tú ves que a tu hijo le crece el pie y ya no le vienen los zapatos? Le tienes que comprar otros a fuerza, porque ya no le vienen. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es crecer el ministerio en español, bautizar muchas personas en español. Cuando tu líder de región vea que, oh, man, ya son 100. ¿Cómo crees tú que no van a tener un servicio en español? Nosotros tenemos que crecer la pata, amén. Para que seamos muchos y ya no hay de otra, tenemos que hacerlo, amén. Ahorita, por ejemplo, para hacer un servicio en español el domingo, Orange County lo tiene, pero por ejemplo para nosotros en Metro Heights o para los hermanos de Central y todo, necesitaríamos juntarnos para poder, ser más. Eso es algo que tenemos que hacer, amén. Pero ¿qué quiere decir a todas las naciones? Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Sabes qué quiere decir a todas las naciones? Yo te voy a decir. Quiere decir a todas las naciones. Quiere decir que no haya ni una sola nación que no haya una iglesia de discípulos. Y eso cuesta trabajo y cuesta dinero. Así que necesitamos que muchos de nosotros vayamos a empezar esas iglesias. No, Pepe. ¿Tú sabes lo que me costó el coyote, men? ¿Qué es que yo me vaya a Colombia?
Mira, yo soy discípulo, pero no tanto. Hermanos, yo quiero que entiendan que si Dios te pide algo, Dios sabe lo que está haciendo. Dios no comete errores. Sí, y a veces nosotros pensamos, no, pues yo ya sé que Dios no comete errores, pero mi líder, mi líder no es Dios. Y él se le bota la canica a veces. ¿Sabes qué? O sea, eso dice, no es cierto, Enrique. Enrique muchas veces dijo que se me botaba la canica. Y ahora ya me di cuenta que sí tenía razón. Pero ¿sabes qué? Dios está en control. Hablar en serio, los líderes, Dios pone los líderes y Dios quita los líderes. Dios sabe lo que hace. Pero bueno, tenemos que estar dispuestos. Amén. Si Dios nos pide algo, pues Él sabe por qué. Y Él lo va a hacer claro. No va a ser nomás una puntada de alguien y no, va a ser obvio, va a ser claro que Dios está llamando a hacer algo. Ir a algún lado, venir a otro lado, lo que sea. Pero por otro lado, si tú no vas y estamos aquí, pues tenemos que ayudar con dinero. Porque las personas que vayan necesitan dinero. ¿Ustedes creen que nosotros venimos 42 personas a plantar la iglesia aquí en Los Ángeles? Levanta tu mano si tú estabas aquí en el 2007. Vamos, hermano. En la iglesia de Los Ángeles. Vamos, hermano. Sí, mira. Todos ustedes que no levantaron la mano, ustedes no serían discípulos si nosotros no hubiéramos venido aquí. Nosotros no hubiéramos venido si no hubiéramos tenido los hermanos de la iglesia de Portland que dieron una contribución especial para que pudiéramos tener el dinero para venir, para pagar el yujo, para rentar la casa, para hacer todo lo que hicimos. Costó dinero. ¿Tú crees que las iglesias en Nueva York, que fue el primer equipo misionero que mandamos, en Chicago, en San Francisco, en Denver, en Arizona, en Sacramento, las iglesias en París, Francia, en London, Inglaterra, ¿tú crees que todo eso ha sido gratis? No. Muchos hermanos y hermanas se han sacrificado y hemos dado contribución especial tras contribución especial tras contribución. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántas contribuciones especiales has dado, Sal? 40, 50, no sé. Muchísimas. Pero ¿sabes qué? No importa, vale la pena. Ese es lo que nosotros somos. Somos discípulos de Jesús. Jesús dio su vida para que nos salváramos nosotros. Nosotros tenemos que dar todo lo que tenemos. Incluso la propia vida si es necesario. Entonces, yo quiero que tú hagas conciencia hoy. Y que tú veas, ok, ¿yo soy salvo? Bueno, ¿dije Jesús es mi Señor? ¿O realmente Jesús es mi Señor? ¿Soy un discípulo de Jesús? ¿Imito a Jesús? ¿Tengo el corazón de Jesús? ¿Las prioridades de Jesús? ¿Vivo como Jesús? ¿O nomás soy discípulo, pero de boca para afuera? Hoy es un día increíble. Porque yo creo que el día de hoy muchos de nosotros nos vamos a arrepentir, amén. Y eso es bueno. Porque cuando tú te arrepientes, lo que pasa es que te unes a Dios. Y cuando tú estás unido a Dios tienes no solamente vida, pero tienes todo. Sí. Todo. Porque Él nos lo da. Amén. Dice aquí, hagan discípulos en todas las naciones. Y luego dice, y bautícenlos. ¿Para qué bautícenlos? ¿Para qué? Mucha gente va a decir, ¿y para qué? ¿Y si se necesita eso para ser salvo? Porque yo ya recibí a Cristo en mi corazón. ¿Para qué? Bueno, vamos a leer la Biblia en Hechos 2. En Hechos 2, capítulo 36, la Biblia es muy clara. Ese es el primer sermón que los discípulos de Jesús predicaron el día de Pentecostés, el día que el reino de Dios fue establecido en la tierra. Y Pedro dice, al final de su sermón, dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para Vamos. el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va a entrar en un corazón cochino, puerco, lleno de pecado. Tiene que ser limpiado primero para que el Espíritu Santo entre. No es nomás que, hey, ¿sabes qué, Jesús? Te voy a dar chance que me entres a mi corazón. Ok, amén, ya, te doy chance. Ya me voy a arrepentir, éntrale. Sí. No. Tú tienes que hacerte un discípulo de Jesús. Amén. Y después bautizarte, porque en el bautismo, de acuerdo a el libro de Romanos capítulo 6, tú te vas a unir a Cristo. Cuando tú te unes a Cristo, la sangre de Él te limpia de todo pecado. Él es el único salvador. No hay manera que te salve por, Wi-Fi. No, tú tienes que unirte. Tiene que haber un contacto con Jesús. Y eso pasa de acuerdo a la Biblia. Esa unión en el bautismo. Por lo tanto, ahí es donde los pecados son perdonados. Y luego dice Jesús, y ya los bautizaron. Ahora, enséñenles a obedecer la mayoría de las cosas que yo les he enseñado. Enséñenles todo lo que yo les he enseñado y que obedezcan lo que no sea muy difícil. No, dice, y enséñenles a obedecer. Vamos. Así es. Vamos, Juan. No dijo, enséñenles todo lo que yo dije. No, enséñenles a obedecer. Obedecer es una acción del corazón, es una sumisión de que nosotros tenemos que tener y entender que Él es el Señor y no tú. Tú eres el esclavo de Jesús. Vamos. Bro, a mí no me gusta esa palabra. Bueno, eso es la única manera que una persona puede ser salva. Cuando una persona se convierte en un esclavo de Jesús. Cuando Jesús es tu Señor, tu dueño. Es la única manera. Ahí entonces es cuando tú aprendes a obedecer. La Biblia dice, en Hebreos capítulo 5, verso 9, dice que Jesús aprendió a obedecer. Wow. Aquí la tengo. Dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Si Jesús aprendió a obedecer, ¿quién eres tú? ¿Que tú no tienes que aprender a obedecer? Dice, Él aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Dice, para todos los que le obedecen. Así que si alguien no le obedece, no es salvo. Aquí la Biblia está clara. ¿Sabes? Hablaba con algunos hermanos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tanta gente confundida y en religiones falsas y aquí y allá? Pues porque se dejan llevar, se dejan sugestionar. Pero nosotros por eso, cuando alguien viene a la iglesia, no le decimos, hey, déjate, digo lo que yo pienso, déjate, te digo todas mis ideas. Vamos, Víctor. No, le decimos, hey, ¿quieres estudiar la Biblia? ¿Quieres estudiar la palabra de Dios? ¿Quieres ver lo que Dios dice? Porque es lo único que vale la pena, lo que Dios dice, no lo que tú piensas o sientes o te imaginas, pero lo que la Biblia dice. Y aquí la Biblia dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Está claro o no está claro? Sí, claro. La Biblia es clara, como decía mi abuelita, más claro ni el agua. Sí, bro. Bueno, y luego dice, y yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Qué suave. Un día me dijo, hermano, oh, es que, ¿sabes que yo me siento solo? Dije, bueno, ese es el peor insulto que tú le puedes decir a Jesús. Wow. ¿Te imaginas?
que tú estés, los hermanos casados, que tú estés con tu esposa y todo, y dices, oh, ¿sabes qué? Como que me siento solo. Es que no estoy aquí contigo. Hello. Dice Vanessa, ¿qué no estamos aquí contigo? Un cristiano nunca se debe sentir solo. Si tú te sientes solo, solamente hay dos razones para eso. La primera, que estás solo, porque estás en pecado y estás separado de Dios. Amén. O la segunda, porque realmente eres tan tonto que no te das cuenta. Pero Jesús está caminando contigo. Amén. Y eso, amén, es común. Todos somos tontos. Amén. La Biblia menciona en Lucas 24, los discípulos iban caminando con Jesús y todos lo reconocían. Eso puede pasar a todos. Jesús está contigo. Sí, todo lo demás. Por ejemplo, dice, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles a obedecer todo y todo es también ir y hacer discípulos. Amén. Eso es lo último que les acaba de mandar a hacer. Amén. Así que si tú eres una persona que es un discípulo y está haciendo discípulos y les está enseñando a esos discípulos a que hagan discípulos, Jesús está ahí contigo. Amén. Pero mira, aquí hay muchos hermanos y hermanas y no los quiero poner a nadie en vergüenza. Por favor. Pero aquí hay muchos hermanos que nunca jamás le han enseñado a nadie a ser un discípulo. Amén. Y tú tienes que hacerte esa pregunta hoy. Y decir, ¿realmente yo soy un discípulo? ¿O yo nomás soy un miembro de este grupo? Aquí estoy, me gusta todo, la confraternidad y todo, y la comida y todo. Pero realmente, si tú te mueres hoy, ¿a dónde te vas a ir? Eso es lo único que realmente vale la pena. Tú tienes que examinarte. ¿Eres realmente un discípulo? ¿Eres una discípula? Vamos, Víctor. Si tú tienes que estar enfocado en, ok, tengo que ayudar, tengo que obedecer a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué Jesús quiere? Bueno, Él quiere que yo haga discípulos y que les enseñe a obedecer todo lo que Él me ha mandado a mí. Hay hermanos y hermanas aquí que han hecho discípulos, pero que nunca le han enseñado a un discípulo que ellos hicieron a hacer otros discípulos. Wow. Pero ellos se sienten súper bien. Oh, yo he sido fructífero 20 veces. Yo digo, oh, qué bueno. Oye, ¿y esos 20 están haciendo discípulos? No. ¿Por qué no? Pues no sé. Yo sí sé. Porque tú no les has enseñado a hacer. Jesús dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. Tú tienes que enseñarle a tus discípulos que tú bautizaste, si es que fuiste fructífero, a que hagan lo mismo que tú hiciste con ellos, que lo hagan con alguien más. Vamos, Víctor. Y que le enseñen a esos otros a hacer más discípulos. Si nosotros hacemos eso, hermanos, nosotros vamos a crecer increíblemente. Así El es. problema es que solo 2 o 3 están haciendo el trabajo de Dios. Qué triste. Que alguien se muera, que está aquí en este cuarto y que se lleve una surprise. Hermanos, tenemos que ser salvos. La única manera es que Jesús sea tu Señor. Y si Jesús es tu Señor, tienes que obedecerlo. Y Él quiere que tú seas un discípulo, que hagas discípulos y que les enseñes a obedecer todo, incluyendo a ser discípulos. ¿Amén? Amén. Ok, bueno. Mantente salvo. Eso es algo muy importante. Y dice Romanos capítulo 5. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esa gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter produce esperanza. Cuando tú eres justificado,
¿Qué? Lo que quiere decir eso es que eres perdonado de tus pecados. Tú tienes paz para con Dios, amén. Ya no hay nada entre tú y Dios. Él te perdonó y Él te ve como si viera a Jesús. ¿No es increíble eso? Sí. Yo a veces me pongo a pensar, ven, y yo a veces oro y digo, Señor, yo no entiendo, pero qué increíble. Sí. Que tú me veas a mí, un pecador, alguien que la riega y la riega, como dicen la canción, llueve sobre mojado, ¿no? O la riegas y la vuelves a regar. Y que tú me has perdonado y me ves como si tú ves a Jesús. Es increíble. Esa paz que tenemos para con Dios es algo, hermanos, que nosotros tenemos que disfrutar todos los días. Que nos mantengamos firmes en la gracia. En la gracia. ¿Sabes? Hay muchas personas que no solamente no creen que Dios los perdonó, sino que ni siquiera se perdonan ellos mismos cuando la riegan. Wow. Y eso Satanás te agarra y te arrastra. Nosotros tenemos que estar firmes en la gracia de Dios. Amén. Un discípulo que está haciendo lo mejor en su capacidad por obedecer a Dios, todos los pecados que tú cometes ya están perdonados. Dios te ve como si viera a Jesús. Tú tienes que mantenerte fiel. Amén. No dejes que Satanás te acuse. Y si tú eres un hermano, una hermana que sabe de alguien que está en pecado o que cayó en pecado o te confiesan algo, no acuses. Pero restaura con amor y con la gracia de Dios para que una persona siga adelante en la lucha. Dice aquí, nos regocijamos también en los sufrimientos. ¿Sabes? Porque dice aquí que los sufrimientos producen carácter, entereza de carácter. Sin carácter, sin una entereza de carácter, sin un fuerte carácter, nadie se puede mantener fiel. Te vas a caer de la fe. Wow. Las personas que se caen de la fe son porque no tienen una fortaleza de carácter. Viene la persecución, vienen los problemas, los sufrimientos, y en lugar de que se regocijen en esos sufrimientos, sabiendo que, esto, número uno, Dios lo permite por una razón. No hay nada que pase que Dios no sabe que está pasando. A veces algo malo te pasa en la vida, una enfermedad, situación económica, o un problema, o un pecado, algo malo, que dices, y tú a veces piensas, se me hace que Dios se fue a Starbucks y se distrajo, y no se dio cuenta que Satanás me iba a atacar. ¿Qué clase de padre es ese que no me cuida a mí, que soy su hijo? Eso no es así. La Biblia dice que Dios está en absoluto control. Así que todo lo que pasa en nuestra vida, estoy hablando de lo malo, amén. Vamos. Sufrimiento es algo malo, amén. Todo lo que pasa, Dios lo manda o Él lo permite. Porque Él sabe que eso, número uno, Él cree en ti. Y sabe que tú puedes con eso. Si no, dice la Biblia, no lo permitiría. Tú puedes. Pero sabe que eso te va a producir a ti que perseveres, que aumente tu fe, y con eso tu carácter se fortalezca y ahora seas una persona más fuerte. ¿Tú sabes lo que pasa con alguien que va al gimnasio y no quiere hacer ejercicio? Órale. Muchos quieren tener un cuerpo así como yo. Pero eso no va a pasar si ustedes no hacen ejercicio, si no se esfuerzan. Hoy llegan y, ay, es que pesa. No. Es esforzar. Nuestro carácter, así es. Tu carácter tienes que sufrir y perseverar y confiar en Dios y orar a Dios y confiar que Dios te va a sacar de ese hoyo. Y eso te va a dar una fortaleza que después el diablo va a correr de ti. Tienes que tener eso en cuenta. Es muy importante que nosotros nunca dejemos la gracia de Dios a un lado, que nunca, como dijeron en el principio, corramos de los sufrimientos, pero que los enfrentemos como Jesús lo hizo. Porque si somos imitadores de Jesús, tenemos que ser como Jesús, amén. Él era un hombre valiente que no se acobardó en ningún momento, y nosotros tenemos que ser igual, amén. Si tú haces eso, tú te vas a mantener salvo. Y punto número 3, necesitas crecer. Si una persona no crece, se muere. Si una persona no crece, se enferma. Necesitamos crecer, necesitamos ser mejores cada día. La Biblia dice en Romanos 12, y esta escritura es increíble porque
nos da la clave de cómo crecer, de cómo cambiar, de cómo ser diferente. Mucha gente dice, hey, ¿por qué no compartes su fe? Es que yo soy tímido. No, está bien, está bien. ¡Cambia! Vamos pues. Oh, hermano, es que yo soy bien flojo. ¡Cambia! No importa qué seas, está bien, eso eres, ¿ok? ¡Cambia! Porque Jesús no era así. Y tenemos que imitar a Jesús. Esta palabra nos dice aquí en Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, que de la cual ya hablamos, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, en agradecimiento, que ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Todas tus acciones se deciden aquí. Y si aquí tienes un montón de basura, eso es lo que va a salir. Tú tienes que renovar tu mente, renovar, cambiar, sacar toda la basura, limpiar y meter a Jesús ahí, meter la Biblia, tener discipulado, pedir consejo y sacar toda la basura y todo el pecado. Una renovación de la mente. Dice, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Número 1, el sacrificio duele. ¿Estás de acuerdo? Sí. Amén. Por eso se llama sacrificio. Amén. Entonces, dice aquí la Biblia que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. No es que alguien te está obligando a ti, pero tú mismo lo ofreces. Una de las cosas más, bueno, eso no lo voy a decir porque me dijo Sal que no dijera. Pero tenemos que, ya medito, pero lo que nosotros tenemos que hacer es sacrificarnos para Dios. Sí, bro, efectivamente. Amén. Sí, bro. Y eso duele. Como la contribución especial duele. Porque tenemos que dejar de comprar unas cosas para darle a Dios. Pero después Dios nos va a dar mucho más. Amén. Nosotros tenemos que entender que la renovación de la mente y del corazón es porque si nosotros no somos eso, no vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Tim nos contó una anécdota de que era una rana y un escorpión. Y el escorpión le dijo a la rana, rana, por favor, ranita bonita, verdecita, chula, ¿me puedes pasar del otro lado del río? Y el escorpión le dice, y la rana dice, no. ¿Por qué no? Porque me picas. Dice, no, te prometo que no te voy a picar. Te prometo que no te voy a hacer nada. Mira, te lo juro, te lo prometo. ¿Por qué quieres que te lo jure? No te voy a hacer nada. Ok. Está bien, te voy a llevar. Pero no, no, te prometo que no. Se sube a la rana y ahí va la rana. Y a medio río que le pica. Y la rana que se hunde, que se muere, y el escorpión que se muere también. Y ahí van camino al cielo los dos y dice, oye, no la riegues, ¿por qué me picaste? Dice, ¿por qué me picas? Dice, pues porque soy escorpión. Sí. Entonces, moraleja. Sí, no te fijes en lo que la gente dice, pero en lo que la gente es. Vamos. Porque lo que tú eres va a ser la raíz de lo que tú vas a hacer. Por eso cuando una persona dice, yo soy discípulo, pero no es, tú vas a verlo por sus hechos. ¿Qué eres tú? Vamos, Víctor. ¿Qué eres? ¿Qué es lo que tus hechos demuestran que tú eres? Porque eso es exactamente lo que eres. Lo que tú haces muestra qué es lo que tú eres. Por eso dice aquí la Biblia que nosotros tenemos que no conformarnos, ¿sí? a moldarnos al mundo actual. No podemos ser como toda la gente. Tenemos que cambiar internamente y en nuestra mente para poder, ya cuando somos discípulos, entonces hacer cosas diferentes. Amén. De acuerdo a la voluntad de Dios. Es Jesús el Señor de tu vida. Es tu Señor.
Si no lo has sido, hoy es un día que cambies y que radicalmente empieces una nueva vida. Que seas un discípulo verdadero de Jesús. Amén. Vamos, Víctor. Muchos tienen que pensar, y no está malo esto está bueno. Esto a lo mejor te salva de irte al infierno. Escucha muy bien. Vamos, dinos. Si tú tienes que pensar, si tú realmente algún día fuiste un discípulo, si tú eras realmente un discípulo, que estabas dispuesto a morir antes de bautizar, tú te bautizaste y tus pecados fueron perdonados. Pero si cuando tú te bautizaste, tú no eras un discípulo y nomás decías que sí como el escorpión, pero realmente no eres salvo. Predica. Estás tan perdido como el Papa y tan perdido como los evangélicos, los testigos de Jehová, los mormones y los adventistas y Wow. todos. O tal vez peor, porque Jesús dice, tú sabes y no lo hace. Ellos siquiera no saben, pero tú sí sabes. Examina tu corazón y no te quedes. Lo más importante es que el día que te mueras, te vayas al cielo. ¿Amén? Vamos. Amén. Recuerda, Jesús es el Señor de toda tu vida. O Jesús no es el Señor de nada de tu vida. Gracias, que Dios los bendiga. Vamos, Víctor.